ver con eso, cuáles son los conectores, que son todos, digamos. Lo que pasa es que muchas veces no están a la vista, y así que me parece que es un valor realmente importantísimo. Déjenmelo saludar a Roberto Feletti. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas las compañeras, compañeros. Yo voy a tomar lo de Úrsula, me voy a poner un poquito autorreferencial. ¿Hay alguna bandera? Yo el último programa cerré el programa diciendo que hay que recuperar la política económica. Y eso es replantear el acuerdo con el fondo. Esa sería una bandera de movilización fuerte, que es replantear el acuerdo con el fondo, porque estamos en un escenario a donde nos están conduciendo, que puede ser muy gravoso para el pueblo argentino, donde además, y no quiero abrir para atrás, los postulados sobre que se firmó ese acuerdo ya no existen. No existen porque hay una sequía, porque el Banco Central perdió 6.000 millones de dólares de reservas casi en lo que sería el primer trimestre, cuando normalmente, estacionalmente, aumentan las reservas, porque el Credit Suisse ya no existe, uno de los bancos más importantes del mundo, porque Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, reunió de apuro a los reguladores para decir que van a garantizar todos los depósitos, que van a emitir todos los dólares que tengan que emitir. Es decir, hay una crisis bancaria internacional y un problema endógeno ajeno que es la sequía. Si esos no son elementos para decir, waiver, perdón, como pongan la que tengan que poner arriba de las reservas por 6 meses y déjenos ordenar, por lo menos hasta agosto, que se cambia el balance de divisa de la energía, están sometiendo a una tensión innecesaria, porque a Macri le permitieron todas las desprolijidades, todos los vicios de origen de ese préstamo. Y no puede ser que con nosotros la puntillosidad, a pesar de los escenarios que tenemos, sigue igual. Y ahí adhiero lo de Ubeira, la estadista, que es la que está planteando esto del primer momento. Nahuel, ¿cómo estás? Buenas noches, Nahuel Sosa. Bueno, a ver, tomando un poco lo que decían cada uno de los colegas, a ver, tomo un poco lo que decía Úrsula respecto a las luchas, ¿no? Yo creo que cada 24 de marzo se construye un poquito más de pueblo, es como si fuese un capítulo en el sentido de construcción de pueblo, de afirmar identidades, ¿no? Por otra parte, todo proceso genocida tiene como objetivo no solo la eliminación física de sus víctimas o de su grupo social, sino principalmente luego de la eliminación física, la eliminación simbólica. Esto que supone el genocidio nunca está completo si no logra que las memorias de esas víctimas no representen lo que representaban esas víctimas, ¿no? Es decir, todo proceso genocida es un grupo social, lo que va a buscar en última instancia es que lo que representaban esas víctimas, ese grupo, deje de existir, se confunda, se banalice, se olvide, o las distintas herramientas que subviertan. Entonces, ante eso uno dice, bueno, ¿cuáles son las luchas que se tienen que encarar en este contexto, en este momento, y en un mundo que efectivamente, como decía Ubeira, vamos a una geopolítica muy distinta? Por lo tanto, aparecen luchas como, no sé, el ambientalismo, que es una lucha que está muy presente hoy en las juventudes, que es algo palpable. Nosotros tuvimos una ola de calor récord en la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir esto, uno no lo puede desligar del modo de producción capitalista. No es que son luchas, unas son luchas romanas. En el siglo XX, viste, era muy común que estaban las luchas de segunda y la lucha de primera. ¿No? La lucha por la jornada laboral era una lucha de primera y la lucha por el ambiente era una lucha periférica, medio como... Bueno, yo creo que eso ya no es así. O sea, estas luchas hay que buscar el hilo que las unen, porque en un punto es discutir el modo de producción de acá a los próximos años. Es decir, cómo se discute ese modo de producción. En ese modo de producción capitalista financiero, pero que también hoy yo le agregaría capitalista digital, porque está habiendo un extractivismo digital en una, se reproduce el colonialismo digital también llevado a la práctica, por ejemplo, hoy la industria del software, que puede ser algo que permita tener divisas, incluso sustituir las divisas que trae el campo, en líneas muy generales, en los próximos 10-15 años, permanentemente hay una construcción de monopolio sobre eso. Digo, con esto quiero hilar de decir, me parece que la discusión es cómo se piensan alternativas o postcapitalistas o alternativas que dentro de los esquemas actuales disputan, es lo que planteó el Papa Francisco en el Laudato Si', no es que estoy diciendo nada muy... Cuando se habla de la casa común, se está hablando del medio ambiente, se está hablando de la naturaleza y también se está hablando, como decía Feletti, de los recursos económicos que uno tiene. Para cerrar en ese sentido, yo le sumo a lo que decía a Roberto, la nacionalización del litio es algo posible, efectivo y que tranquilamente se puede hacer de acá a los próximos meses. Bueno, la discusión por los recursos naturales está claro que está sobre la mesa.
Uno podría entender también que el Fondo Monetario entiende sobre esas cuestiones, por más que parecieran como que no están dadas en el marco de la discusión del acuerdo, pero los que seguimos de cerca las discusiones sabemos que periféricamente de eso también se suele hablar. Y la pregunta es, los quiero traer a todos de nuevo a la escena política, ¿no? Porque me parece importante, al margen de esto que estamos conversando, es cuáles son los conectores con respecto a la discusión política que se está dando hoy. Para muchos, la señal de Macri de que se baja de la carrera electoral fue tomado como un acto de generosidad, como que abre la puerta para que haya una mancomunión de los referentes de Juntos por el Cambio. Pero claro, cuando uno mira detrás qué hay de eso, bueno, lo que hay es un mismo programa económico, que tiene muchas rémoras de esto que ustedes estaban señalando recién. Ahora, ¿qué es lo que uno puede esperar de aquí en adelante? Y me parece que ahí hay dos cuestiones. ¿Qué va a pasar con la oposición? Y por otro lado, ¿qué va a pasar con el oficialismo? Vemos, señor director, a ver qué decía Horacio Rodríguez Larreta hoy más temprano, a propósito de la decisión del expresidente Macri. Ahí está, una vez más, y como lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Mauricio Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos. Ajá. Bueno, Toma pavo. ¿Por qué te estás riendo? No, es que, a ver, yo sinceramente, fuerte, lo digo, es claro, muy es como, ¿no? Medio una tomadora de pelo, pero digo, en realidad se baja porque Estamos las cerca encuestas de San Martín, no le dan, y cuando habla de nuevos referentes y ves la foto de Patricia Bullrich con López Murphy, es decir, falta de la Rúa, que paz descansa, pero, Claro, pero si no estaba en la foto también, volvería, ¿entendés? no, Volvería a hacer la parece la salida de alianza. San Martín en Guayaquil, ¿no? Una cosa por el estilo. No, la verdad que da un poco, Sí, da un claro. poco de pudor, ¿no? Yo creo que tiene que ver, o sea, bien siendo la oposición, ¿no? En este caso, todo el arco político de la derecha tiene una misma agenda, es una agenda empobrecedora, un Sí. sistema económico de exclusión que deja a la mayoría de los argentinos afuera. El problema o la complejidad o la bandera, si se quiere, es que dentro del frente de todos me parece que hay que forjar la identidad para después ir a los... No existe esa ancha avenida del medio de la que tanto se habla. Se va a captar, si se quiere, ese voto, pero desde la identidad del polo, porque ellos sí están polarizando. Y después no comerse la curva, digámoslo así en términos coloquiales, Sí, a ver. de discutir el escenario de la agenda que propone esa derecha. Nosotros tenemos nuestra Interesante. propia agenda. Sí. Fijémonos, por ejemplo, Nahuel hablaba de la primera conquista histórica del movimiento obrero, bueno, a nivel internacional. En Chile se votó la reducción de la jornada a 40 horas, de 45 a 40 horas. Argentina tiene la jornada más extensa de América Latina. Y como digo yo siempre, esta frase optimista, caminamos irremediablemente a la muerte y el tiempo es lo único que se negocia. Entonces, es fundamental ver también en el reparto, en la distribución de los poderes sociales de la riqueza, también la distribución de este tipo de derechos, que es una gran agenda, es una gran bandera, lo ha sido históricamente y no es estar discutiendo la agenda de la derecha. Y en la continuamente. cuestión política a mí me parece que asistimos a dos partidos, digo, para hablar de los dos partidos Sí. principales, a un partido que quiere o intenta hacer lo que puede, mal, bien, como se anima, incluso en muchas ocasiones, y del otro lado no, tenés un partido que es la persecución, que ya lo vemos, como decía recién Peretti, los mismos apellidos del proceso militar que se repiten, tanto en la justicia, ahora tomando como herramienta en su momento al ejército y ahora al partido judicial, y que es la persecución del que piensa distinto, ¿no? Y quiero hacer hincapié en el tema del partido judicial, y si alguien de la justicia me está escuchando, alguien de este partido, porque no es menor el dato que, como decía, la pata civil todavía no fue juzgada, y ni hablar la pata judicial, ¿no? La cantidad de habeas corpus, más de 7.000 habeas corpus rechazados y otros tantos que ni siquiera se pudieron presentar porque desaparecieron también a los abogados que pedían por la aparición de esos cuerpos, que finalmente, cuando terminó el proceso, quienes fueron presos fueron la pata del ejército, fue la herramienta, el caño, por decirlo de alguna manera. En esta ocasión, repitiéndose para mí la historia, tienen al partido judicial, y es muy probable, y recordemos que terminen ellos en la cárcel, repitiendo la historia de los milicos con la pata judicial, y no otra vez los apellidos que realmente lo que quieren es encontrar este país y para pocos, y que básicamente, y nunca decimos, que más allá de que se hable de los subversivos y de que nunca se habla de la pata económica, y lo que buscó
y lo que buscó el golpe militar fue cambiar radicalmente la estructura económica de nuestro país para favorecer a los pocos que sigue favoreciendo hoy en día. Bueno, vinculado con esto, a propósito de lo que menciona Úrsula, porque me parece que da de lleno en uno de los temas que no podemos dejar pasar, hay una resolución que en principio me parece que está pendiente sobre cuántos pesos va a tener que pagar Santa Fe, ¿no? Vinculado a sus abogados, ¿no? Que son los que litigaron en su momento, ¿durante cuántos años? 14 años puede ser, durante 14 años contra el Estado Nacional por el reclamo de la coparticipación. ¿Cuáles son esos abogados? ¿Quiénes representaron a Santa Fe durante esos 14 años? Dos personas que no son muy conocidas, uno es Ricardo Gil Lavedra y el otro es Carlos Rosenkrantz. Bueno, Ricardo Gil Lavedra, hago la postilla, Sí. hoy en día es presidente del Colegio Público de Abogados, niega la responsabilidad civil y empresarial, trabajó en la FIP también y fue uno de los arietes de persecución incluso contra este Así grupo. es. Y Rosenkrantz fue puesto a dedo por Mauricio Macri en la Corte Suprema de Justicia y ahora en la Comisión de Juicio Político se está investigando porque parece ser que hay una negociación del fallo Muiña, que fue el famoso fallo del 2x1, en donde su propio secretario letrado está relatando la Morgenstern, la participación que eventualmente tendría en esto. Así que dos personas Sí. bastante actuales, digamos. ¿Gallego? Primero hay que saludar al que yo creo que es uno de los mejores periodistas de investigación de la Argentina, que es Juan Alonso, que suele estar en esta casa de vez en cuando. Sí, así es. Para Pero mí- hay una nota muy buena en el Cohete a la Luna, ¿no? De este tema. Sí, por supuesto. Yo creo que es un periodista de investigación extraordinario. Porque aparte, digamos, en esta nota que se acompañan los documentos. Y claramente hay una cosa que sorprende, que es que el que había sido Procurador General de la provincia de Santa Fe durante el gobierno de Wiener, que es un tal Jorge Baraguirre, pareciera que en su momento determinado era, digamos, el representante del estudio de Rosenkrantz en la provincia de Santa Fe. Entonces ahí aparece una serie de, en fin, yo no me quiero meter con el tema de los honorarios de los abogados porque hay una diferencia entre precio y valor, ¿no? Precio es lo que se paga por una mercadería, nosotros los abogados, los médicos, los ingenieros que vendemos nuestra profesión, Sí. Generalmente se llama honorarios pues son los dineros del honor. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando uno ve que el ministro de la Corte Suprema de la Nación, el señor Rosenkrantz, es inquirido por este hecho por Perotti en el Senado cuando va a presentarse para el pliego, el hombre transpira como mono con tricota, ¿no? Porque en realidad es muy difícil poder justificar delante de la sociedad que uno ata el carro de los honorarios a una circunstancia que tiene que ver con la desgracia totalizadora de los impuestos de los argentinos. Porque gane la provincia de Buenos Aires o gane el Estado Nacional, los que terminamos garpando todo esto somos los directos contribuyentes, que estamos totalmente alejados de la cuestión. Entonces, que hoy le digan a un fulano de la calle que estos muchachos se van a repartir 125.000 palos, ¿Cuánto? 25.000 millones. Millones. Sí. Millones. Fíjate que 25.000 millones de pesos. Sí, el 20% de los 150. Entonces, es un número que a la gente le... En fin, yo creo que es difícil de poder digerir. Pero resulta que todavía para complicar la cuestión, uno de los beneficiarios Claro. del tema es uno de los integrantes de la Corte Suprema, que seguramente está totalmente legitimado porque en ese momento el hombre ejercía su profesión. Ahora, ¿qué ocurre? De cara a la sociedad, explicar que esto pasa es verdaderamente difícil. Yo en lo personal me parece que ahí el que tiene el problema